En el marco del diplomado del cuidado integral a la mujer y la infancia, vamos a desarrollar el componente de la estrategia de atención integral a las enfermedades prevalentes de la infancia, con mayor énfasis en su elemento comunitario. Para dar inicio a este proceso, vamos a socializar o a contextualizarnos sobre la situación de la mujer y la niñez en el mundo, en Colombia y un poco más concentrado tomando como referencia al departamento norte de Santander. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Cuál es el comportamiento de la población y de la mujer y de la infancia? Hoy el mundo tiene alrededor de 8.000 millones de personas y como podemos ver en el gráfico, a mayor intensidad de color, mayor concentración de personas, hay unos territorios que están generando una concentración demográfica importante y que tendrán que evaluar a nivel interno cómo, de acuerdo a sus capacidades, pueden responder a las necesidades de esta población. ¿Cómo se comporta esa concentración poblacional entre el área urbana y el área rural? Claramente el área urbana tiene una mayor concentración, el 57% de la población del mundo vive en el área urbana y se evidencia pues una gran movilización para buscar en este espacio una mejor capacidad o desarrollo de condiciones de vida. La pirámide poblacional en el mundo muestra una disminución en la base, lo que indica que hay menor nacimiento, que hay menor concentración de niños en todo el planeta. Y hoy el 8,1% de las personas de todo el mundo son niños de 0 a 4 años. Este ejercicio va de la mano de cómo ha existido una reducción importante ya, como la vemos en la gráfica, de la población de 0 a 14 años. Hoy equivale al 25% de toda la población del mundo. Y vemos cómo se concentra en territorios con condiciones sociales y económicas menos favorables. En general vamos a tratar de mostrar por cada indicador cuál es el contraste por los diferentes países y esto básicamente para tener una georreferenciación mundial, pero también para empezar a hacer un ejercicio imaginario de cómo en las diferentes situaciones también se comportan al interior de Colombia, diferente dependiendo el departamento o la ciudad en la que se vayan desarrollando. Entonces, a nivel mundial uno puede hacer un ejercicio de trazar la línea del Ecuador y generalmente los países, exceptuando Australia, quizá Chile, que han venido creciendo económica y socialmente, la mayor parte de los países por debajo de la línea de Ecuador tienen un menor desarrollo social y económico y los países que están arriba de esta línea tienen mejores condiciones. Y eso nos sirve también para que vayamos haciendo un ejercicio de contraste y análisis de cómo se comportan diferentes indicadores si estoy arriba o abajo de esta línea. ¿Qué pasa con la esperanza de vida al nacer? Va hacia arriba. Eso es evidente y eso es un resultado de todas las acciones que se hacen por los diferentes sectores sociales, culturales, económicos, en salud, para mejorar esas condiciones y ese bienestar de las personas. Pero eso implica también que traen diferentes retos. Entonces, hoy en el mundo, un niño que nace espera vivir alrededor de 73 años. Y las mujeres tienen 6 años de vida más, de vida o de proyección de vida que los hombres. Y eso es importante. Sin embargo, estas son diferencias que se eh, marcan de manera importante cuando ya uno lo evalúa por territorios. Entonces, vemos como, por ejemplo, África y algunos países de Asia tienen una mayor concentración quizás de población joven, pero su esperanza de vida es mucho menos. Miren que en algunos llega alrededor de los 50 años. En cambio, los países con mayor desarrollo tienen una esperanza de vida mucho más alta que supera los 80 años. Y vemos también cómo se comporta esto si soy hombre o soy mujer y pueden mirar gráficamente Colombia. En Colombia, las mujeres tienen más años de vida que los hombres, como en todo el mundo, y lo podemos evidenciar allí. ¿Cuál es el comportamiento de la tasa de mortalidad general? Entonces, hoy 7 de cada persona en el mundo mueren por diferentes causas y este comportamiento es diferente de acuerdo a los diferentes territorios. ¿Cómo se comporta la tasa de mortalidad materna? 223 mujeres por cada 100.000 niños que nacen vivos en el mundo
mueren. Ese es el comportamiento que en este momento tenemos. Si bien la tendencia también es a la disminución, todavía no se alcanzan los niveles positivos o satisfactorios, que deberían estarnos hablando de cero muertes maternas, o por lo menos muertes prevenibles asociadas a su condición de gestación. Y vemos cómo esto se concentra principalmente en territorios con menores condiciones sociales y económicas. Y la misma situación pasa con la tasa de mortalidad infantil. Está hacia la disminución, todavía hay unos retos importantes por alcanzar. 36 niños menores de 5 años mueren en el mundo por cada 1.000 nacidos vivos. En cuanto al comportamiento de la anemia en la infancia, existe todavía un reto aquí importante. 40% de los niños para el año 2019 menores de 5 años presentaban anemia. Entonces es lo mismo, miren que las condiciones vienen mejorando, hay buenos resultados, pero todavía la brecha social es importante y los datos o el punto de referencia todavía indica que hay un largo trabajo por hacer. En cuanto a la prevalencia del retraso en la talla, 22,3% de los niños menores de 5 años tienen condiciones de desnutrición crónica todavía por fortalecerse o mejorarse. Y claramente se evidencia en dónde se concentra mucho más esa desnutrición o esa condición. Lo mismo que la anemia en mayores de 6 años. ¿Qué pasa con la tasa de natalidad? Viene disminuyendo, lo que es consecuente con el comportamiento de la pirámide poblacional, pero allí vemos cómo se concentra mucho más, hay más nacimientos en los países africanos y asiáticos. En cuanto a la tasa de fecundidad, hoy eh, el promedio de niños o de hijos por mujer es de 2,3. Entonces también vemos una disminución y una tendencia que parece mantenerse, y eso generaría unas dinámicas demográficas más complejas, o lo que va a explicar esa proyección que se espera de estancamiento en el crecimiento poblacional a nivel mundial. La tasa de reproductividad, que es el número de hijos que se espera que tenga cada mujer, debe ser de 2, y uno de ellos debe ser mujer para garantizar que se siga reproduciendo o generando nuevos nacimientos. Entonces estamos llegando a ese punto a nivel mundial, pero es muy distinto si lo vemos por cada uno de los países. Entonces, nuevamente, vemos dónde se concentra el mayor número de nacimientos. O sea que ese 2,3 hace con énfasis o se soporta más en el comportamiento en los territorios. La tasa de fecundidad en adolescentes también en disminución, pero todavía tenemos que seguir trabajando eh, por esta condición que alcanza un indicador de 42 a nivel mundial, pero miren, países de Latinoamérica y países de África, cómo le aportamos a este indicador. En cuanto a la vacunación, este es un indicador importante porque, como lo vamos a ver más adelante, también tuvo una serie de repercusiones a través de la pandemia. Y hoy, en cuanto al indicador de la vacunación de sarampión o de triple viral en niños de 1 año, el mundo tiene una cobertura del 84%. Y vemos cómo es el contraste de los colores por países. Los países que quizás en otros indicadores hemos visto que tienen un comportamiento reducido, en este claramente sube porque tienen mayor acceso a la vacunación. Y los países de África y América Latina disminuyen ese porcentaje de cobertura, lo que genera un riesgo para el desarrollo de enfermedades inmunoprevenibles y de la mortalidad infantil. En cuanto a indicadores de la mujer, en el indicador de la anemia, también tenemos un crecimiento o quizás un mayor acceso también a los datos para hacer la medición, pero evaluemos dónde se concentra el mayor porcentaje de anemia en las mujeres de 15 a 49 años, que además son las mujeres que pueden tener o están en la edad productiva y reproductiva. Por lo tanto, ¿qué condiciones tiene para generar eh, buenos estados de salud, una buena situación de salud en sus futuros hijos, y qué condición tiene ella como mujer para responder adecuadamente o satisfactoriamente a las necesidades
de vida de ella, a nivel laboral, a nivel educativo, en fin. Entonces, la anemia es un indicador trazador que nos propone un análisis muy circunstancial y de otros elementos como el acceso a la nutrición o a los alimentos, el acceso económico o en qué condiciones se está desarrollando esa generación. ¿Qué pasa en Colombia con este comportamiento? Entonces, ¿cuál es la situación en el país? Nosotros tenemos alrededor de 52 millones de habitantes y miren cómo nuestra pirámide poblacional ya marca una disminución importante en la población infantil, una concentración importante en la población adulta que está en esa edad productiva económicamente y reproductiva en la formación de familias y de nuevas generaciones, pero también marca una ampliación en la población adulta y adulta mayor. Y eso trae consigo más retos, ¿cierto? Tenemos que cuidar de una manera muy importante y positiva las generaciones pequeñas, los chicos, y tenemos que transformar nuestra manera de pensar y nuestras condiciones sociales, culturales, familiares, para unos mejores espacios y ambientes de desarrollo a la población adulta mayor también. Hoy Colombia también tiene dentro de su población general el 9% son niños de 0 a 5 años que requieren pues la atención y en qué condiciones están naciendo y creciendo estos niños en el país, porque si hacemos el mapa, la mayor parte de los niños en Colombia nacen en las costas y eso ya implicaría que pueden tener un entorno poco favorable en algunos aspectos para generar un desarrollo integral, que es casi que equivalente a cuando vemos África o América Latina comparado con otros países. Y este es el comportamiento de la población. Si vemos la línea azul de 0 a 14 años, la población disminuye en Colombia, pero las poblaciones de 15 años en adelante tienen una tendencia al crecimiento. En cuanto a algunos indicadores, para empezar a hacer unos análisis sociales, el comportamiento de la violencia en el país es importante. Las tasas de violencia en general son grandes, independientemente del motivo o de la causa de la violencia. Pero si lo reducimos a los niños, que son por su condición de niños, tienen ya una vulnerabilidad y además dependen del cuidado de otro, la negligencia o el abandono es la principal causa de violencia en un niño y esa la genera su cuidador o padre de familia. Entonces, ¿qué condiciones debemos desarrollar y promover para que nuestros niños tengan entornos que favorezcan ese desarrollo físico, cognitivo y emocional adecuado? Y que hoy se bloquea por estos contextos de riesgo en el que crece. Otro indicador que podemos revisar es el bajo peso al nacer. Es un indicador que va hacia arriba, que tiene unas repercusiones importantes en el desarrollo del niño una vez nace y que tenemos que empezar a evaluar cuáles son esos factores desencadenantes y que tenemos que intervenir para mitigar ese incremento. Llevando este ejercicio a un contexto más regional, vamos a tomar a Norte de Santander como punto de partida, un departamento con más de 1.600.000 habitantes, según la proyección DANE, y que concentra también alrededor del 9% de su población es de 0 a 5 años. Entonces, el comportamiento casi que es similar, que habla de esa disminución, pero que habla de esa importancia de poder transformar esos entornos y de tener unas generaciones con mayores condiciones saludables. En cuanto a algunos indicadores en el departamento, la tasa de fecundidad de 10 a 14 años es de 2 y de 15 a 19 años es de 60. Si recordamos el indicador, pues ya, y como vemos en el cuadro, Norte Santander tiene una tasa de fecundidad en adolescentes más alta que el promedio nacional. Pero si recordamos cuál era el dato a nivel mundial, es mucho más alto. Entonces, Colombia sí tiene un comportamiento de nacimientos o de fecundidad en adolescentes que tiene más de 10 puntos porcentuales que el nivel mundial. O sea, que ya nos dice, ustedes tienen una condición de vulnerabilidad. Y Norte de Santander, mucho más alto que el promedio nacional. Entonces, ¿hacia dónde deberíamos dirigir o desarrollar intervenciones y qué tipo de intervenciones para tratar de neutralizar el comportamiento de este indicador? Y la tasa global de fecundidad, veíamos que en el mundo era de 2,3, pero
En Colombia ya es del 1,8 y en Norte Santander 1,9. Recuerden que tenemos que alcanzar los 2 niños por mujer, o sea que la tasa ya habla de una reducción importante en el territorio. Con respecto al comportamiento de algunos indicadores como mortalidad infantil, por ejemplo, Norte Santander tiene un indicador de 9,7, un poco más bajo que el nacional. Seguramente, exceptuando tasa de mortalidad por EDA, que es 5 puntos, es 2 puntos más altos que el comportamiento nacional, em, y la razón de mortalidad materna. Tenemos indicadores que pueden reflejar una disminución comparado con el promedio nacional, pero que son indicadores que se alejan del nivel satisfactorio que deberíamos alcanzar. O sea, recordemos que estamos hablando de indicadores que son prevenibles. La mortalidad por desnutrición, la mortalidad por edad, la mortalidad materna, la mortalidad infantil, exceptuando algunas de las causas, pues, biológicas o genéticas. Pero son indicadores que hoy dicen, tenemos situaciones importantes que hay que intervenir rápidamente. Entonces, miren el comportamiento de razón de mortalidad materna, como es un comportamiento eh, que contrasta Colombia en color moradito y Norte de Santander en azul, los resultados, pero hacia arriba, o sea, muestran un incremento importante. La tasa de mortalidad neonatal se mantiene similar a nivel nacional y en Colombia, a nivel nacional y en Norte de Santander. La tasa de mortalidad infantil todavía eh, con un resultado importante. Tasa de mortalidad en la niñez de 12. Tasa de mortalidad por edad tiene un comportamiento variado. Seguramente uno podría decir que tiene una tendencia a disminuir, pero tiene unas variaciones, especialmente en el norte de Santander, sobre el año 2018-2019, que subió de manera importante. La tasa de mortalidad por ira. Entonces uno debe realmente, como profesional de la salud, evaluar estos datos no solo hacia abajo o hacia arriba, sino que hay detrás de ellos. Y es lo que vamos a empezar a revisar en la formación de estos módulos. ¿Por qué todavía tenemos casos de muertes por EDA y por IRA y por desnutrición en nuestro territorio? Una tasa de 5, una tasa de 6 podría ser baja, pero puede ser muy alta con respecto a lo que realmente debería estar pasando. De la tasa de 2,9 casos de desnutrición y el comportamiento de cómo se genera la morbilidad por algunas condiciones. La principal causa de morbilidad en los niños está por condiciones transmisibles y nutricionales. Seguramente la EDA, la IRA y la desnutrición están allí ocupando lugares importantes. ¿Qué pasa en el territorio? ¿Qué pasa en general? ¿Cuál es la situación que hoy tienen los niños? Entonces, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dice, en el 2022 ingresaron 14.000 niños y adolescentes a procesos de restablecimiento de derechos por violencia sexual. O sea, ¿cuál es el entorno en el que se están desarrollando nuestros niños? ¿Quiénes están cuidando y protegiendo a estas nuevas generaciones? La pandemia definitivamente marcó un componente de resultados en casi todos los indicadores en salud y la población infantil no se vio pues exenta de esos resultados que no fueron tan favorables. La pandemia interrumpió y también quizás bloqueó la percepción positiva que se tenía sobre la vacunación. Y hoy los resultados en vacunación no son positivos en el mundo, no son positivos en Colombia y seguramente en algunos departamentos se marca mucho más esta diferencia. Hoy muchos niños, millones de niños en el mundo están sin vacunarse y con una cobertura de alrededor del 80%, 85% siendo muy positivos a nivel nacional, nos dice que el 15% de los niños hoy en el país se están quedando sin la aplicación de la dosis del biológico. ¿Qué pasa en términos de acceder a una dieta saludable? Todo el mundo, 3,1 millones de personas no pueden consumir una dieta saludable. Y en Colombia, 13,5. Y somos alrededor de 52 millones de habitantes. Entonces, ¿en qué condiciones nos estamos alimentando?
¿Qué nos dicen indicadores nacionales sobre el trabajo infantil? Hoy sigue siendo una realidad y la pandemia hizo que incrementara mucho más el porcentaje de niños que están trabajando, niños que hoy deberían estar escolarizados. Las noticias em, no muestran resultados positivos para el desarrollo de la niñez. Estamos en una época en la que el uso de la pólvora se incrementa y pareciera ilógico, pero hoy la gente sigue usando pólvora independientemente del riesgo de quemaduras. Y los niños son mucho más vulnerables, pero un niño por sí solo no adquiere la pólvora. Requiere un cuidador que se supone debe garantizarle condiciones de seguridad. Y él está facilitando la creación de una práctica de riesgo que se está aprendiendo desde la infancia. Más de 3 millones de niños tienen necesidades humanitarias en Venezuela. Entonces aquí empezamos a ver las diferencias que hay en, dependiendo de la sociedad. Asesinan a 4 niños en una casa. Muere un bebé guayú por desnutrición. ¿Cuáles son las condiciones que rodean a nuestros niños? Y recuerden, tenemos cada vez menos niños. Entonces, este 9% de población menor de 5 años, y no estoy contando los de la infancia, solo primera infancia, ¿qué condiciones les debemos garantizar? Uno de cada 6 niños en Latinoamérica padece escasez de agua. Si no tenemos agua, pues claramente tenemos un riesgo para tener, por ejemplo, diarrea e ira, ¿cierto? Si no tenemos agua, en qué condiciones ambientales de higiene están creciendo nuestros niños? ¿Cuál es, cuál es la realidad social, económica, cultural, ambiental en la que se desarrollan nuestros niños? Y por eso el papel de análisis de los profesionales de la salud tiene que trascender más allá de la sintomatología. Y por eso tenemos que empezar a integrar los diferentes aspectos para poder buscar soluciones conjuntas. ¿Cuáles son nuestras competencias y cuáles competencias podemos ir y buscar y generar en el otro? Y en ese sentido vamos a hablar de la estrategia de atención primaria en salud, que es una estrategia que tiene como finalidad disminuir la mortalidad y morbilidad. Pero esta estrategia en los niños, la estrategia IEPI, es una estrategia de atención integral dirigida a la prevención y manejo de enfermedades prevalentes en la infancia. Entonces, hoy las políticas a nivel nacional y mundial nos dicen, siempre garanticen, hoy no, hace muchas décadas atrás, garanticen una atención primaria en salud y esa estrategia, hoy en cuanto a infancia, tenemos un elemento súper importante, completamente documentado, probado, que se llama IEPI. Quizás una invitación muy paralela al proceso de formación es, quizás no la llame IEPI, pero sí recuerde que el proceso de atención siempre tiene que ser integral. Y hoy hablamos de atención integral en los niños. Eso traduce a IEPI. Y en eso tenemos que trabajar los profesionales de la salud. Es que queremos disminuir la mortalidad y morbilidad en menores de 5 años. Y eso a través de mejorar la calidad de la atención que reciben los niños en los servicios de salud y en el hogar. Esta estrategia busca incorporar en los servicios de salud una evaluación integrada e integral. Miren que hasta aquí yo no les he hablado absolutamente nada diferente de lo que normalmente deberíamos hacer cuando hacemos una prestación de servicios de salud o una atención a un niño. Entonces, que cuando ese niño entre en contacto con un profesional o una persona que trabaja para una institución, reciba una evaluación integrada e integral. Esa evaluación se puede hacer en una institución o se puede hacer en una comunidad o se puede hacer en el hogar, ¿sí? Y esa atención que brinda el profesional de la salud también la puede integrar con acciones que hagan actores sociales y que haga la familia. Y todas dirigidas a promocionar la salud y a prevenir la enfermedad. Entonces, por eso la estrategia IEPI tiene unos componentes. El componente organizacional, que es un componente mucho más administrativo, político, de decisiones gerenciales. Un componente clínico orientado a mejorar esas capacidades
de respuesta y atención en las instituciones de salud por los profesionales del área de la salud y un componente comunitario orientado a generar unos mejores entornos para el desarrollo de los niños y familias protectoras. Esta estrategia tiene unos objetivos que están orientados a contribuir a reducir la mortalidad, a reducir la incidencia de las enfermedades y a mejorar las condiciones de crecimiento y desarrollo de los niños en esos primeros 5 años de vida. Entonces, nuestro esquema está orientado a evaluar, clasificar, tratar, aconsejar, reevaluar y seguir. Y esto lo hacemos a través de una articulación de estrategias. Entonces tenemos en el componente clínico y comunitario, tenemos accesos a historias clínicas de atención integral, cuadros de procedimiento que nos permitan clasificar, tarjetas de orientación para las madres, cómo las aconsejo a madre cuidador y cómo le hago un seguimiento y una reubicación del niño en el contexto familiar y social para que haya una comunicación entre la atención del profesional de la salud y el cuidado que el niño debe recibir en el hogar. Esa estrategia tiene unos esquemas que buscan la intervención o la evaluación integral. Y recuerden ese concepto. La integralidad no solamente implica hacer una evaluación completa de la parte física del niño, recordar la parte mental, la parte familiar, la parte social, ambiental, toda esa esfera. Pero el niño lo antecede una mujer en edad reproductiva, un hombre, esa pareja que proyectan tener hijos, esa mujer y esa pareja deben iniciar su proceso con un fortalecimiento de su consulta preconcepcional. También en el momento en que llegan ya con el embarazo, cómo hago una valoración integral durante el proceso de embarazo y cómo monitoreo a ese chico en las intervenciones durante sus primeros años de vida. Entonces, la estrategia tiene absolutamente toda la estructura, tanto para el abordaje social y comunitario como para el abordaje clínico institucional que nos permita recordar en todo momento esa atención integral. Con esto finalizamos este primer módulo y vamos a recordar que para poder garantizar esa atención integral, claramente debemos hacer unas evaluaciones mucho más completas. Tenemos que trabajar bajo unos modelos de intervenciones globales e integrales, y no solo desde el contexto biológico. Con esto damos por finalizado este módulo y nos vemos en el siguiente módulo.